Está dura, muy dura. Power 102.1 FM. Gracias, Jeffrey Porte. Y efectivamente, hoy le damos la bienvenida al nuevo alcalde de la ciudad de Providence en su primera visita como alcalde a Poder 102.1 FM. Buenos días. Y parte de la delegación también está la representante estatal Grace Díaz, quien trabaja también para la ciudad de Providence, y Patricia Socarras, del Departamento de Comunicación de Providence. La bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar acá en nuestros estudios. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, gracias. Y también vamos a invitar a nuestros amigos oyentes que pueden marcar el 726-2200 para cualquier pregunta que tengan para el alcalde Brett Smiley, alcalde de la ciudad de Providence. I would like to start first on behalf of Poder 102.1 FM to express our gratitude for giving the Hispanic community the opportunity to ask questions and voice their concerns directly to you, the Mayor of Providence. It has been a tradition for the Mayor of Providence to visit our station, to engage with the public for the past 20 years. For the past 20 years, and you are gracious enough to continue this tradition. So thank you so much. You're welcome. I'm happy to do it, and I look forward to being here regularly to take the community's questions. Bueno, y lo que le dije al alcalde, que quería comenzar dándole las gracias porque por los últimos 20 años a esta estación de radio nos ha estado visitando la primera figura de la ciudad de Providence, el alcalde de Providence, y Brett Smiley, quien es el nuevo alcalde, está pues continuando esta tradición. So let's start with the first 100 days. They usually shape the vision of the next 4 years. Can you give us some highlights of what you have accomplished so far? Le estoy preguntando al alcalde Brett Smiley que nos hable de los primeros 100 días de la alcaldía, porque casi siempre esto pues colocan lo que es la visión de los próximos 4 años que ha logrado cumplir en estos primeros 100 días que están todavía en curso, ¿no? Que no se han cumplido. The most important thing in the early days is to build a great team in City Hall. And so we've been working hard to put really excellent professionals in place so that we can serve the city. Lo más importante en los primeros 100 días es crear un equipo súper bueno que está listo el primer día para hacer los negocios que le pertenece más a los residentes, lo más importante. Y yo creo que en eso nos estamos enfocando, nos estamos esforzando en tener un equipo súper bueno. And we're excited that we've named a new police chief, Oscar Perez, a new fire chief, Derek Silva, and many other excellent department directors and City Hall staff. Estamos muy emocionados en nombrar un nuevo jefe de policía, Oscar Pérez, un nuevo jefe de bomberos, que es Derek Silva, y otros directores que son excelentes y listos para trabajar duro para los residentes. The other priority that we got to work right away on was our schools. La otra prioridad que nosotros nos enfocamos el primer día era en nuestra escuela. 1 week into office, we hosted a listening session for parents and community members to share their concerns for our school system so that we could start to get to work listening to families. La primera semana nosotros tuvimos una sesión de escucha para los padres, los estudiantes de nuestras escuelas, donde nosotros hablamos con ellos, discutimos cómo podemos mejorar las escuelas. And then today, we'll be meeting for the first time with the colleges for their payments in lieu of taxes so that the universities like Brown pay their fair share. Y hoy va a ser el primer día donde nosotros vamos a reunirnos con las universidades, con los hospitales, para hablar sobre los pagos de impuestos y cómo nosotros podemos trabajar juntos mejor en el futuro. So let's continue right there. How are you preparing for that meeting today? ¿Cómo te estás preparando para esa reunión con estas instituciones sin fines de lucro que pagan no impuestos a la ciudad, pero llegan a un acuerdo de pago? So we have done a lot of research to prepare for today, and I expect the negotiations will take several months. Hemos hecho mucho research, mucho busca de información para prepararnos para hoy, y yo espero que esto va a tomar unos meses para cumplir.
Many cities around the country are facing this same problem, and so I've been talking to mayors of those cities to learn from what they've done differently. Yo he hablado con muchos alcaldes alrededor de los Estados Unidos porque otras ciudades también están lidiando con el mismo problema. We'll also be proposing legislation at the State House to make sure that state laws are changed so that these institutions pay their fair share. And so we've been working with people like Representative Diaz and other representatives and senators to support that legislation. Y también estamos trabajando con el representante Díaz y con otros representantes en la Casa Estatal para proponer unas nuevas leyes que van a ayudar con este mismo meta. So we've already written 2 pieces of legislation that will be introduced next week. So ya hemos escribido 2 pedazos, 2 leyes que se van a introducir la semana que viene en la Casa Estatal. What percentage of land is owned by nonprofits in Providence? About ¿Qué 40 porcentaje de los terrenos de la ciudad de Providence son de propiedad de estas instituciones que no pagan impuestos sin fines de lucro? approximately 40%, almost half. Será casi 40%, casi mitad de todo el terreno. Now, that includes government and other entities, but the colleges and the hospitals are the ones that we'll be negotiating with. Eso incluye diferentes tipos de negocios, pero será las universidades y los hospitales donde nosotros nos vamos a enfocar. So on behalf of Patricia, I see that you're taking your time to let her translate. Gracias. You have been practicing a lot. Thank you. Le quiero dar las gracias de parte de Patricia y las personas que le estarán ayudando en la interpretación, porque ya veo que tiene mucha práctica hablando un poco y permitiendo que traduzcan al español sus palabras. Tell us about the new chief of police, Oscar Pérez. Háblanos del nuevo jefe de la policía, Oscar Pérez. Para la comunidad hispana es histórico. It is, and Es la primera vez en toda la historia de la ciudad de Providence, pero creo que hasta del estado, que tenemos un jefe de la policía. I don't think there's another city in Rhode Island that has named Hispanic chief of police. No, You're the first. Providence is the first, and we should be very proud You of that. are the first. Well, You made that decision. Oscar Perez is a great leader, and I'm so excited to have been able to make him the chief of the police. Providence es el primero y eso es un gran orgullo. Oscar Pérez es un tremendo trabajador, va a ser tremendo jefe de policía y estoy muy emocionada por el trabajo que nosotros podemos hacer juntos. He's a Colombian immigrant who's worked for the police department for almost 30 years. Es un inmigrante de Colombia que ha trabajado en el departamento de policía por casi 30 años. And worked his way up the department and really showed that through hard work you can reach the highest levels. Y trabajó duro para subir ese departamento por todos los filos y es como muestra que con trabajo duro y dedicación uno puede lograr sus sueños. And I hope will be not just a great chief, but an inspiration to so many in our city that they see that they can achieve great things if they work hard. Y no solo es que él va a ser un jefe súper bueno como tal, que yo creo que él va a ser una inspiración para la gente de la ciudad. So I want to talk about school buildings now. Quiero hablar de los edificios escolares. And the question is, at what point does it make sense to renovate a building rather than demolishing it and rebuilding it? Y la pregunta que tengo es, en qué punto tiene más sentido demoler un edificio y construir uno nuevo que renovarlo? The first choice you have to ask is which is less expensive, to build new or to renovate. La primera pregunta que uno tiene que hacer es, ¿qué va a ser menos costo? ¿Para construir un nuevo edificio o renovarlo? The next question we need to ask is, are there other schools nearby? La segunda pregunta que uno tiene que hacer es, ¿hay otras escuelas que son alrededor? I want students to be able to walk to their neighborhood schools. And so if there's no schools nearby, then it makes sense to rebuild or reconstruct a school right there. But in some cases, there are many other schools in the neighborhood, and so it might make more sense to shut that down to renovate a different school.
Yo quiero que los estudiantes puedan caminar a su escuela, que tienen escuelas en sus vecindarios, y si no hay una escuela que queda cerca, creo yo que maybe tendrá más sentido que construimos un nuevo edificio que queda más cerca. And then finally, you need to look at the building themselves. Many of them were built over 100 years ago, and they just don't lay out well for modern education. Y últimamente uno tiene también que pensar lo viejo que son los edificios. Hay a veces que los edificios son demasiado viejos y como que el layout, el estilo de el edificio ya no hace sentido con las metas que nosotros tenemos para tener una educación más moderna. So the Department of Education in Rhode Island has selected 3 buildings that will be closing. 2 will be closing next year, and 1 will be closing in the next couple of years. What are your thoughts? Le estoy preguntando de los edificios que ya el Departamento de Educación del Estado de Rhode Island ha seleccionado para cerrar, edificios escolares. 2 que estarán cerrando el próximo año y otro en los próximos 2 años. So there are 2 problems. One is that our school buildings are old and need to be renovated, but also that we have fewer students than we used to have. Hay 2 problemas. Uno es que hay muchos de los edificios que son viejos y necesitan renovación. Y el otro problema es que tenemos menos estudiantes de lo que teníamos antes. And so for the schools that have been proposed, the Carl Laurel School, for example, as I mentioned earlier, there are many other schools nearby. And so to save the money to renovate that old building, it's easier to send the children to a school that's very close by that are scheduled for renovation. Por ejemplo, la escuela Carl Laurel, hay muchas escuelas que quedan alrededor de esta escuela. Así hace sentido no perder el dinero a renovar esa escuela y mandarle a sus estudiantes a otras escuelas que quedan cerca, que también se están renovando, se están mejorando. The other school that's slated for closing, the Broad Street School, has only half the number of students that it would normally be able to accommodate. And that's the problem of not enough students or not as many students as we used to have in the school system. La otra escuela, the Broad Street School, la escuela que queda en Broad Street, en La Broa, tiene el otro problema, ¿no? Que no hay tantos estudiantes como había antes. Hay mitad de sus estudiantes. So hace sentido mandarlos para otra escuela. And while I understand school closures can be hard and emotional for families, at the end of the day, students are going to be in a better place to be in a new school, in a modern school with modern facilities. And so after we get past this difficult transition, there is light at the end of the tunnel or a bright spot. Mira, yo entiendo también que es una cosa bien emocionante. A veces es difícil cambiar de escuela, así como que cambiar de esas cosas que es familiar, que nosotros estamos acostumbrados de tener. Pero yo creo que al final del día los estudiantes van a terminar con una escuela mejor, con facilidades modernas, con tecnología modernas, y es como un paso para adelante. Hay esperanza al final. Y queremos darle la oportunidad a Brett Smiley ahora que hable de Grace Díaz, que trabaja para la ciudad de Providence y está haciendo un trabajo muy importante. So I would like to give you the opportunity to present the work that Grace Díaz is doing for the city of Providence. Great. So as you know, as we've discussed many times, the minority business community in Providence is very important. And we want to make sure that they have access to contracts and programs. And that's what Grace does for the city. It's questions that you've asked me many times. El alcalde ha dicho que como han tenido esta conversación acerca de los negocios minoritarios en la ciudad de Providence, es importante para esta administración que esos negocios tengan oportunidad y eso es lo que él busca, que ellos encuentren una oportunidad para desarrollar sus negocios mejor. Y esa es parte del trabajo que yo hago en la ciudad de Providence. Bueno, y vamos a contestar el 726-2200. Pregúntele al alcalde. Le vamos a pedir a las personas que llamen que bajen el volumen de su radio. Adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Habla Carolina Pichardo. Abrazo para todos. Un aplauso de pie para mi alcalde, que lo está haciendo muy bien. Hi, Carolina. Nice to hear from you. Hi.
Hi, how are you? I am so happy that you are the mayor. You are the best. Muy contenta de que Brett Smiley sea el mayor porque fue el único que nos ha puesto por primera vez desde 1700 y algo que se fundó el Estado, el único que nos ha puesto un alcalde, un jefe de policía de color, un hispano. Merece un aplauso de pie. Empezó bien y va a terminar bien. Bueno, muchísimo. Sí, estoy llamando porque quiero preguntarle al alcalde, a Brett Smiley, cómo él piensa incluir los pequeños negocios en los contratos de la ciudad. O sea, qué él ha planificado para los pequeños negocios con relación a la alcaldía en su periodo. Y un aplauso grande, grande para él. Un orgullo de que sea mi alcalde. Bueno, gracias por llamar. 726-2200, su respuesta. So, Carolina asked, what are we doing to help small businesses, and particularly minority businesses in the city? So in addition to the hard work that Grace does to make sure that they become aware of contracts, we're going to be making one other change. En adición del trabajo súper bueno y que hace el representante Díaz, también vamos a hacer otro cambio. The opportunity to bid on city contracts is currently provided only in English. And so we have a purchasing director named Alejandro Torrado who is going to be working on bilingual bid documents. So even though English might not be your first language, we want you to be aware of opportunities to bid on city business so that all of our businesses, including our minority business, have access to these opportunities to do work through the city. We spend a lot of money each year. We want to make sure that our minority businesses have access to those opportunities. Los contratos que sale la ciudad ahora mismo como tal solo se ofrecen en inglés y lo que vamos a hacer es trabajar con el director de purchasing de esos contratos que se llama Alejandro Tirado y con el apoyo de Alejandro vamos a convertir esos contratos, esa información en español también. Así es una forma donde vamos a aumentar el acceso que tienen los negocios pequeños, especialmente las empresas de color en la ciudad para trabajar con nosotros, que yo creo que es súper importante. Vamos a continuar con el 726-2200. Pregúntele al alcalde Brett Smiley. Buenos días. Buenos días. ¿Qué piensa hacer él en la broa para verano, con todos los motoristas que andan, delincuentes motoristas, perdón por eso, y con todo el ruido que hacen en verano con todas las bocinas para los ciudadanos residentes de Providence? ¿Qué piensa hacer? Que uno no puede caminar bien, si le echan las motos encima, los que andan en bicicleta no respetan a nadie. Bueno, gracias por su pregunta. 726-2200. The ATVs and dirt bikes are a problem throughout the city, on Broad Street and everywhere else. Las motoras y los todoterrenos durante el verano es un problema en la calle Broa como tal, pero alrededor de toda la ciudad. I'll be working with our new police chief, Perez, to make sure that as the weather gets warmer when they come out, that we have strict enforcement, because it's not safe for those people on the bikes, and it's not safe for everyone else. Yo voy a trabajar cercamente con el jefe de policía, Chief Perez, para cuando viene el verano, cuando ya la temperatura va subiendo y ya van saliendo como las motoras, que vamos a tener un plan ya en sitio para enforzar las leyes y también, o sea, trabajar con la gente para reducir las motoras que van a salir en la calle. We'll be using technology and detectives to really push enforcement this summer. Vamos a usar nuestros oficiales, los detectivos, y la tecnología que tenemos para reducir esas situaciones de verano. Specifically on Broad Street, I'm a little worried that new bike lane is like a highway for the ATVs. Específicamente, yo estoy un poco preocupado, ser honesta con ustedes, que ese bike lane, esa red que tenemos para las bicicletas va a ser como un highway, va a ser como un nivel solo para las motoras. Bueno, seguimos en el 726-2200. Preguntas para el alcalde de Providence, Brett Smiley. Adelante. Sí, mi nombre es Pablo y trabajo para un distrito escolar, no quiero identificarlo. Pero mi pregunta para el alcalde, si él no tiene en mente recomendar una reforma
en la educación, sobre todo sobre los niños que observan conducta muchas veces inquietante y que la escuela debe de asumir mejor responsabilidad para trabajar con los padres y corregir esa mala conducta de los niños muchas veces desde temprano. Quisiera saber si él tiene alguna reforma pendiente o si él tiene alguna idea de cómo se puede trabajar mejor en esa situación. Gracias por tu pregunta. Do you have any specific ideas as to how we can help youth who are like getting in trouble in school, but also like, outside of school with more serious things? We need to support families throughout the day and throughout the year. It's unfair, I think, to just expect our teachers to solve all of the challenges that young people and families are experiencing. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en apoyar los estudiantes fuera de la escuela y durante el verano todo el año. Yo no creo que es justo como que poner toda esa responsabilidad en nuestros maestros que solo tienen estos niños por 8 horas al día. Tenemos que hacer más para ayudar los estudiantes. It's one of the reasons that I'm so focused on after-school programming and summer programming. Es una de esas razones por la cual estoy tan enfocado en after school programming, la programación después de la escuela y durante el verano también. Because if a student is involved in an activity after school, whether it be sports or art or theater, they're more likely to go to school because that's what they're looking forward to that day. Yo creo que también si el estudiante está involucrado, si es en la arte, si es en el teatro, si es en algún club, actividades así, como que el estudiante ya va a la escuela emocionada para esa oportunidad como tal. I'm also particularly focused on middle school, grades 6, 7, and 8. También estoy bien enfocado en lo que se dice middle school, los años en los grados 6, 7 y 8. That's a very difficult time for young people, and it's where young children start to get in trouble often. Nosotros hemos encontrado que es una época bien difícil para los jóvenes y es donde como que se encuentra más en situaciones difíciles. So as we start to rebuild our schools, we're going to be building more schools that go kindergarten to 8th grade. So there's one less transition, there's one less new school, and that way teachers and families can stay together for a longer time, and that way we don't lose these children. Por esa razón, yo estoy enfocado en cuando construimos nuevas escuelas, que vamos a construir las escuelas que van a tener la capacidad de tener kinder hasta el grado 8 y así se crea una comunidad y esos estudiantes están juntos con los mismos maestros, con los mismos compañeros y se pierden menos los estudiantes en esos años tan críticos. Y continuando con las escuelas, what steps will you take to ensure that our schools are safe? ¿Qué pasos va a tomar usted para asegurarse que nuestros edificios escolares y nuestras escuelas están seguras? So there are some physical security improvements that need to happen to make sure that the doors lock properly, that the front desk is doing their job to make sure that any visitor signs in, and we're doing all those changes now. Hay unas mejoras que son físicas que estamos haciendo ahora mismo, que sea que la puerta se puede cerrar correctamente, que la gente que están enfrente, donde uno entra a la escuela, también tienen los recursos que necesitan para hacer su trabajo bien. And I am also a supporter of what are called SROs, or police officers who are youth services officers in our high schools. Y yo también soy proponente, apoyo los oficiales en las policías en las escuelas que ayudan a nuestros jóvenes. And I've heard from parents, because this is a topic that's a little controversial, that most parents would like to have that option available to their children. Y mira, yo he hablado con los padres porque yo entiendo que es un tema sensitivo, pero yo he hablado con los padres y yo he encontrado que es un apoyo que ellos encuentran en la escuela, que ellos lo quieren. But then there's also important community partnerships, people like the Nonviolence Institute and other community groups that help young people resolve their conflicts peacefully. Y también hay esas organizaciones en la comunidad que también son bien importantes
y que ayuden a nuestros jóvenes a resolver los conflictos de una manera pasiva. And so we're supporting those other community groups to work in our schools as well. So, también estamos apoyando a esas organizaciones comunitarias para trabajar en nuestras escuelas también. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos una última pregunta. So we're running out of time. I just have a last question. Please. Christopher Columbus, the statue. Is it currently for sale? La estatua de Cristóbal Colón que estaba en la avenida Elmwood, ¿está a la venta? So he has been for sale. People, the bid has closed, the sale has closed, and the Board of Parks Commissioners will be deciding who had the best offer for Christopher. So, sí, la estatua está por venta. Ya como que estábamos llamando a toda la gente que le interesaba hacer esa compra, ¿no? Y ya se terminó y ahora estamos revisando las propuestas que han traído a la ciudad. So I think in March we'll know what's happening to Mr. Columbus. So yo creo que ya en marzo vamos a saber lo que va a pasar con el caballero Colón. Muchísimas gracias al alcalde de la ciudad de Providence, Brett Smiley, a Patricia, la representante Grace Díaz, por su visita a Poder 102.1 FM y por interactuar con nuestra gente. Thank you so much. It's been my pleasure. Gracias. Ha sido un placer. Está dura, muy dura. Power 102.1 FM.